Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este viernes se presenta en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina aquí en París, y organizado por la Casa de Santa Fe, la cantante franco-argentina Paula Estrella, hija del pianista Miguel Ángel Estrella, de quien ha heredado sin duda sus dotes para la música. Acompañada a la guitarra por el maestro Hugo Díaz Cárdenas, ofrecerá un recital con tango, milongas y folclore. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si vengo. Y para hablarnos de esta presentación y de su trayectoria en el mundo de la música, Paula Estrella ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Paula. Pero amable a ti de haberme invitado. Es un verdadero Y a placer John tenerte también. aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires, pero me contabas que te hicieron aquí en París. Claro, ese fue la belleza de la vida, es para más tarde también. Mis padres eran estudiantes y vivían en la CTU, en la Casa Argentina. Y bueno, allí una tarde de sol se fueron a pasear y a tomar un mate por los parques de la CTU. Y mi padre se puso muy ¿Contento? muy contento, vamos a decir. Y mi madre le decía, mira que soy muy regular y si hacemos algo ahora... Y bueno, ahí vine yo. Imagínate. Así que fue un amor de pasto y de muchos años. Naces en Buenos Aires, imagino que viendo el oficio de tu padre, pianista, tomabas música en el biberón, ¿no? ¿No? Claro, a ver, en realidad mi madre era cantante de ópera. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años, pero nos despertaba siempre con música y es algo que a mí en la vida, en la infancia, siempre me despertó la música o el piano o la voz. Y creo que esa es la mejor escuela. ¿Qué recuerdos te quedan de esas músicas que te despertaban? ¿Era ópera también? Sí, ópera, pero claro, es muy hermosa la ópera cuando está cantada de entrecasa por una cantante como mi madre, que era una mezzo-soprano maravillosa. Y bueno, ¿te imaginas las arias que te canta como haciendo un mate en tu casa y tú te despiertas con eso? ¡Qué maravilla! Fantástico. Fantástico. Y ese pianito de mi papá también. Imagínate. A los 7 años, Paula, empiezas a estudiar música, teatro y danza en Buenos Aires. Sí. Era inevitable, ¿no? Imagino que tu padre pesó mucho y tu madre. Bueno, quizás menos tu madre. La verdad que fue una necesidad. A mi hermano creo que le pasó lo mismo, nuestra. Nosotros teníamos... Mi papá tuvo la buena idea de llamar a una amiga de él que era música y hacernos hacer iniciación musical. Él no quería que pasáramos por el solfeo, él quería que, bueno, como nos pasó, de llegar a la música por la oreja. Y yo sigo siendo la misma por la oreja, o sea, esa es una escuela natural. Maravillosa y al mismo tiempo me inscribí en el Conservatorio Nacional de Danza, o sea que la danza es algo que me acompañó toda la vida. Después se acopló la música, el hecho del movimiento, para mí fue muy importante. Y después vino el exilio, bueno, toda la desastrosa historia argentina de los años 70. En el 79 mi padre es liberado, bueno... Estuvo años papá en la estuvo cárcel. 3 años, primero fue desaparecido. Cuando mi padre se exilia en Uruguay, es muy gracioso que todos sus amigos le decían en los 70, negro, te tenés que ir de Argentina para que no te pase nada, como a tantos militantes. En realidad la militancia de mi padre era hacer música en los lugares carenciados, que es lo que seguimos haciendo, de hecho. Se fue a exiliar a Uruguay para no estar tan lejos y al año fue secuestrado por las autoridades y tuvo la suerte, gracias a un enorme movimiento en Francia, sobre todo Canadá, México, Bélgica, Suiza, de haber sido liberado en fin del 79. Ahí nos instalamos en Francia. Fue bastante dura la venida para nosotros niños, mi hermano y yo. Pero... Paula, ¿es cierto eso que se cuenta de tu padre, que se fabricó un teclado en la cárcel? No es exactamente así. Él no pudo...
lo que él hizo fue dibujar en algún momento como para no perder los dedos y la conciencia de las notas y el teclado. Pero la historia real es que la reina de Inglaterra parece que se enteró de la historia de mi padre. Qué cosa rara, porque en realidad mi padre, ninguna empatía con esa señora. Pero la reina de Inglaterra le mandó en el año 78 un piano vertical que cruzó el océano en barco y que en realidad no lo dejaron entrar al penal. Entonces volvió a Inglaterra el piano y le mandaron un teclado mudo. De hecho, hay una película que se hizo con la historia de mi padre que se llama El teclado mudo, porque mi padre, estudiando eso y volviendo a permitirle hacer sus dedos cotidianos que hizo toda la vida, él escuchaba sin tener sonido ese piano. Así que es una historia de película, claramente. Y en el 80 te instalas aquí en París, Sí. con tu padre, imagino, Y mi donde hermano. vas a pasar por la escuela de Jacques Lecoq. Sí. ¿Te interesaba el teatro también? No, me sigue interesando. Yo soy actriz, quizás antes que... Bueno, cantante he sido desde niña, sin escenario, pero... yo llego al teatro por Ariane Mouchkine, porque había gente... Bueno, de hecho, mi primer marido, mi hijo, lo hice con un comédien del Teatro du Soleil. Entonces hice un montón de stages desde los 16 a los 19, 20 con Ariane Mouchkine, y ella me dijo que lo mejor era que pase por Lecoq. Entonces ahí, bueno, fue maravilloso. Lecoq era un abanico enorme, ¿no? Desde la máscara, desde la nada, desde el movimiento del cuerpo. Ahí pude empezar a darme cuenta que yo podía unir todo esto que venía absorbiendo. Realmente... Y con Ariane Mouchkine se hacía de todo en el Teatro Con del Ariane Soleil, Mouchkine ¿no? se hacía de todo y... Hasta hijos, ¿no? Sí, hasta hijos. Ariane lo dice siempre. Es increíble esa persona que me daba un miedo a los 16 años, porque te decía las cosas de frente y era... A mí me inquietaba muchísimo, pero me atraía. Ella para mí es básica en toda mi formación. Ella me ayudó muchísimo, quizás sin saberlo. Pero va a ser la música que se impone, ¿no? En tu Sí. carrera. En los 90 formas parte de varios grupos de rock, de jazz. Sí. ¿Era una manera de rodarse en los escenarios también? Mira, mi mejor escuela para ese caso, porque justamente lo que yo trabajo con Ariane Mouchkine o en Argentina con Alejandra Bovero, que también que es una maestra inmensa, ellas me decían que yo estaba para estar en el escenario, pero a mí la trouille que yo tenía de la escena me bloqueaba muchísimo, y a mí lo que me salvó fue el metro parisino. Porque en un momento que yo necesitaba ganarme la vida, un guitarrista, Roberto Lugones, me dijo: negra, a mí me cuesta mucho en Francia ganarme la vida y la mitad de lo que gano me lo gano en el metro. Así que me fui con él. Hice 1 año y medio de metro con él y fue fantástico, porque tú entras a un vagón y sabes que los que están allí dentro lo único que quieren es que te vayas. Entonces cantas así, enseguida con algo que no es favorable para el artista. Entonces cuando conquistas a ese público que no quiere oírte, sinceramente, esa fue una escuela maravillosa, porque de ahí, cuando subí a un escenario en Buenos Aires, en un parque maravilloso, el Parque Centenario, se me había ido el miedo. Entonces ahí recibí todo lo que... El público ya había pagado antes. No como en el Yo metro. entraba al vagón y decía: gracias por haber venido, tan numerosos hoy. Paula Estrella, a finales de los 90 creas tu grupo Che Tango. Sí. Y vas a actuar todos los viernes en el mítico Dancing de la Coupole, en Montparnasse, perdón, Qué fantástico fue con la eso. orquesta de Eduardo Makarov. De Eduardo Makarov. Que luego hizo Gotan. ¿Gotan existía ya en aquella época o todavía no? Gotan, no, claro que no. Si yo, en realidad, por proyectos diferentes me alejo de Makarov justo antes que la Gotan Project. Pero hemos trabajado 5 años juntos. Yo lo llamé a mi grupo Che Tango y yo cantaba en el grupo de Makarov también. Y esta orquesta en el Dancing de la Coupole fue otro tipo de experiencia maravillosa, que en el momento que la veía yo era muy joven y no me di cuenta, pero hacia la distancia fue algo muy nutriente también como artista, y aparte donde pude cantar boleros y cosas que yo todavía no había entrado en eso, y
fue mucha libertad y es muy lindo también cuando entras en el proyecto de otro y esa responsabilidad de cargar con tu grupo y tus músicos y todas las... es muy liberador trabajar con gente que te llama, que confía en ti como artista. Paula, no te vas a olvidar del teatro. Vas a llevar un espectáculo tuyo al Off de Aviñón en el 99 y tuvo mucho éxito, ¿no? ¿Qué era La ese verdad que espectáculo? llegamos ahí como perejiles, diríamos, porque no nos conocía nadie. Me acuerdo que me contrató con mucha ilusión, en fin, con mucha confianza en mí, que no me conocía el dueño del teatro La Luna en Aviñón, y fue inesperado. Fíjate que en la primera noche tuvimos 8 personas, no nos conocía nadie. Hasta mi manager pagó la entrada porque le daba vergüenza que fuéramos tan pocos. Eso se fue, es muy hermoso cuando un espectáculo tuyo, con tu concepto, tú empiezas a ver en el público que cada día hay 10 personas más y que al final teníamos que rechazar gente. Eso es maravilloso porque es como un hijo tuyo, no es algo que te lo imponen o que te dan enseguida el éxito. Fue algo que lo fuimos arañando de a poquito y sin saberlo. Y ahí realmente había un concepto mío sin saberlo también. Fue un espectáculo de música, pero súper teatral. Me lo decía el público. Yo ahí me di cuenta que sin quererlo el teatro vivía en mí también y es algo de lo que no me despego más. Desde entonces, tus conciertos y giras se han multiplicado. Has cantado en el Teatro San Martín, por ejemplo, en Sí, en Buenos el Aires. Colón también. Y en el Colón varias veces, ¿no? Sí, ¿Qué se 2. siente en ese coliseo que es Mira, en el Teatro San Colón? Martín fue algo muy hermoso, pero fue como un escenario más porque era un teatro que yo conocía mucho, donde ya de joven había hecho teatro yo allí. El Colón, que yo lo conozco desde los 2 añitos, yo recuerdo siempre estar en las pruebas de sonido de papá en la butaca, atrás del escenario, yendo a mirar los baños, yendo a descubrir el Colón por adentro, que es increíble para una niña pequeña, y fui creciendo y siempre volviendo al Colón. Ay Dios, Jordi, cuando me tocó cantar, yo ya me deshice del estrés, o sea que no soy una artista estresada, pero cuando fui al Colón, disculpa la comparación, pero me acordé de María Callas y esta historia que ella era miope, que no veía y que el día que le pusieron lentes y vio el público casi se muere. Ella se había acostumbrado a cantar sin mirar. Y realmente, cuando abrí los ojos y vi esa luz y ese público y esa gente y esos balcones, tuve un segundo de track increíble, puse mi lengua en el paladar, dije, vamos tía, cerré un poco los ojos al principio y fue maravilloso, me dejé ir por esa acústica, ese lugar lleno de historias. ¿Pensaste en tu madre? Siempre. Ahí en el Colón. Hasta antes de sentarme aquí, ese fue mi pensamiento. Mi madre está ahí presente. ahí siempre. Te han acompañado perdón, grandes nombres como la orquesta típica de Juan Cedrón, del Tata Cedrón, o los hermanos Flores, que estábamos escuchando en el disco que hemos puesto entonces. Los hermanos Flores, que desgraciadamente uno de ellos, el bandoneonista, desapareció. Trágicamente, ¿no? Trágicamente, una muerte súbita, un maravilloso artista que cuando lo veías parecía que estaba lavando los platos o haciendo algo muy cotidiano y te sacaba de ese bandoneón. Dios, mira que hay bandoneonistas maravillosos que conocemos, pero Nini Flores, por algo se lo llevaron. Lo querían allí. Sí, claro. Tenía que completar una orquesta. Imagino, Paula, que también tu padre te ha debido acompañar más de una vez, ¿no? Mi padre es un músico increíble, con muchísima alma, pero hacemos pocas cosas musicales porque él toca muchísimo popular, pero está muy basado, por ejemplo, si él toca Alfonsina del Mar, tiene una versión hermosa, pero su mano derecha está toda la melodía, entonces yo no lo quiero molestar. Entonces hay algunas cosas que salieron en conciertos así como improvisadamente, Lunita Tucumana, que es como un himno, y yo dije, pero nunca la canté, como que no, y te sabes toda la letra, por ejemplo, sin saberlo. Mi padre, hacemos muchísimos conciertos juntos en Argentina. Ahora en este momento trabajamos mucho, yo tengo un dúo, entonces está muy bueno partir con él y hacer popular y clásico.
Eso es algo que lo hemos hecho también con mi hermano. Mucha emoción, imagino, ¿no? En los conciertos. Muchísima, muchísima. Y pareciera que cada vez más, y tú dices, bueno, ya está, ya hemos vivido ¿cuántos? 200 conciertos. No, sigue la emoción. Y lo nombraste al Tata Cedrón, que fue alguien muy importante en el exilio. Cuando yo era pequeña, preadolescente, él venía a ensayar muchísimo porque hicieron en una etapa una dupla con mi padre, y eso después se agregó Paco Ibáñez, y después en otra vino John Baez, y entonces se organizó ese concierto maravilloso Au Bouffe du Nord, que para mí fue algo muy, muy Increíble. Fuerte. Y la voz del Tata siempre era algo que me impresionaba mucho. Hablando de emoción, hace unos años estuvo aquí con nosotros un gran cantante de ópera, Juan Pons, español, catalán, y que le acompaña a su hija, que es pianista. Mira. Y le pregunté cómo funcionaban las cosas. Me dijo, ahora ya no lloramos. Claro. Lloráis qué en bueno. escena tu padre y tú. ¿Sabes que mi padre antes no y ahora sí? La milonga de Jacinto Chiclana de Borges y Piazzolla, él cree que no la conocía y sin embargo hace unos años la conoció. Ahora cada vez que la hago en el escenario, siempre era el último tema con que yo terminaba el concierto y él empezaba el suyo. Y me dijo, hija, vas a tener que cantarla antes de terminar porque yo no puedo subir a tocar Chopin. Me quedo llorando. Y le digo, pero papá, aprovecha esa emoción para ir a Chopin. Y bueno, estamos viendo cómo hacemos, pero sí, yo lloro bastante en el escenario. Mi padre menos, pero ahora sí. Con el tiempo aprendemos. Claro, pero igual la emoción pasa Claro. tanto. Yo siempre sentía, cuando mi papá me despertaba con ese piano, a veces sus dedos lloraban, a veces decía Marta, Marta, Marta es mi madre. Mi papá me llenó de imágenes con su música. Hablando del concierto del viernes, vas a ser acompañada por Hugo Díaz Cárdenas. Qué maravilla, de guitarrista. Gran maestro de la guitarra. Gran maestro, que yo me abandono a él y no me estreso para nada. Nuestros ensayos son muy charlados. Y bueno, en la charla, como dice él, hay tanta importancia como en la música. O sea, es importante que yo conozca bien sus historias. Él me cuenta más que lo que yo le cuento a él, ¿no? Quizás está muy bien eso, a mí me gusta escuchar, soy buena oreja también. Y la música viene siempre. Te he escuchado cantar en francés. Tienes un francés delicioso, naturalmente. Gracias. Cantas Sí, Piaf, cantas... Que Piaf es Gardel. ¿Qué influencia tiene en tu trabajo la canción francesa? Mira, yo ahora estoy viviendo en Argentina y si hay algo que me falta es hablar francés. Es una pasión. Yo no creo que tenga un francés tan maravilloso, porque siempre me parece que inconscientemente quise conservar algo de argentinidad en él y me parece una riqueza, pero me encanta. Para mí Piaf siempre fue... Ella me emociona terriblemente. Yo creo que en el sonido, en su voz, está toda su vida y su sufrimiento. Y eso nutre muchísimo. Para mí, Piaf casi te diría que me emociona más que Gardel, y Gardel es todo. O sea que ese es un matrimonio, Gardel y Piaf. Hay que reconocer que en el mundo del tango hay muchas francesitas, ¿no? En las letras de los tangos. Sí. Y no siempre de Madame una moral Yvonne, me intachable, acuerdo. por Madame supuesto. Yvonne o Margot, en fin, sí, esas mujercitas que han alegrado la vida de tantos Argentinos. argentinos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en la Casa de América Latina, aquí en París, para el recital de Paula Estrella, que va a ser acompañada por el maestro Hugo Díaz Cárdenas. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, por Jordi. haber Ha estado sido un aquí. placer y disculpa que quizás hablé mucho, pero Se trataba de eso. me has despertado muchos recuerdos. Me alegro mucho. Gracias. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, que está ahí detrás de los cristales, Claro. al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros oyentes que nos siguen a través de la Spanish Public Radio de Chicago, en Estados Unidos. 1 millón de hispanohablantes en Chicago. Y lo esencial es invisible a los ojos, así que...
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una próxima edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena